24 de septiembre de 1954. Una fecha más en el calendario, excepto para dos mujeres en el pequeño pueblo de Becar, al norte de Francia. Ese día, sus caminos se cruzaron con algo que no pertenece a este mundo. Ninguna se conocía, ninguna tenía forma de coordinar un engaño, y sin embargo, ambas describieron lo mismo, un objeto gris oscuro, con forma de disco, suspendido sobre un claro del bosque. Medía al menos 6 metros de diámetro y estaba posado sobre la hierba como si acabara de aterrizar. Pero eso no fue lo más inquietante. Junto a él, se encontraba un hombre. O al menos, algo que parecía serlo. Tenía la estatura de un adulto promedio, vestía ropa completamente oscura y llevaba sobre la cabeza un extraño gorro que parecía militar, pero sin insignias. Su postura era relajada, como si estuviera acostumbrado a estar ahí. No huía, no se escondía. Simplemente, trabajaba. Una de las testigos, decidida a no dejarse dominar por el miedo, se acercó con cautela. Caminó entre los arbustos hasta situarse, según su propio testimonio, a solo 30 metros del objeto. Desde ahí, pudo observar claramente cómo el extraño individuo manipulaba algo en la base del platillo. No había prisas ni tensión en sus movimientos. Todo parecía indicar que estaba reparando el disco. ¿Pero quién era ese hombre? ¿Y qué tipo de tecnología necesitaba ser ajustada allí, en medio del bosque francés? Cuando la mujer intentó acercarse un poco más, un zumbido comenzó a surgir desde la parte inferior del artefacto. Fue un sonido bajo, pulsante, casi hipnótico. Ella se detuvo. En ese momento, el hombre levantó la cabeza y la miró. Según su relato, sus ojos no eran del todo normales. No reflejaban sorpresa ni miedo, sino una calma perturbadora, como si ya supiera que alguien lo observaba. Entonces, sin decir palabra, se incorporó lentamente y colocó la mano sobre una especie de panel en el costado del objeto. Lo que ocurrió a continuación parece sacado de una novela de ciencia ficción. El platillo comenzó a emitir una vibración casi imperceptible y, de manera silenciosa, se elevó en el aire con una suavidad que desafía toda lógica conocida. No hubo explosión, ni llamas, ni ruido de motores. Solo un ascenso limpio, sereno, como si la gravedad no significara nada para aquel aparato. Ambas mujeres, por separado, informaron lo ocurrido a las autoridades. Y aunque los agentes se mostraron escépticos, decidieron inspeccionar la zona. Lo que encontraron en el claro les heló la sangre. Sobre la hierba, justo donde las mujeres señalaron que había estado el objeto, encontraron huellas circulares perfectas, como si algo muy pesado se hubiera apoyado allí por un tiempo. El pasto estaba aplastado en formas simétricas, con una precisión imposible de lograr por cualquier maquinaria agrícola. A unos metros, también hallaron marcas profundas en el suelo, como si se hubiera descargado una corriente eléctrica, o como si el suelo hubiese sido alterado molecularmente. ¿Era este hombre un simple técnico extraterrestre reparando su nave? ¿O se trataba de algo más profundo, una operación encubierta que accidentalmente fue presenciada por civiles? ¿Y por qué, justo ese mes, Francia vivía una oleada sin precedentes de avistamientos? En septiembre de 1954, Francia se convirtió en un hervidero de reportes extraños. Desde los campos del norte hasta los viñedos del sur, campesinos, niños, amas de casa y hasta gendarmes describían haber visto luces descendiendo del cielo, figuras extrañas caminando por las carreteras. Objetos con forma de cigarro suspendidos en el aire, y en más de un caso, seres humanoides con comportamientos desconcertantes. La prensa no daba abasto. Cada semana aparecían nuevos testimonios, y aunque muchos eran descartados por exageración o superstición rural, algunos casos comenzaban a conectar puntos inquietantes. ¿Por qué tantas apariciones en un solo país, en tan corto periodo? ¿Era Francia el epicentro de algo más grande? Volvamos al caso de Becar. Días después del incidente, los rumores se propagaron por el pueblo. Algunos decían que los militares habían visitado el claro y tomado muestras del suelo. Otros aseguraban haber visto vehículos sin placas estacionarse durante la madrugada cerca del bosque.
Los vecinos comenzaron a callar. Las dos mujeres que inicialmente contaron su experiencia dejaron de hablar del tema públicamente. Una de ellas, según se supo después, abandonó el pueblo pocos meses más tarde, sin dejar dirección ni explicación. Un investigador local, apasionado por los fenómenos aéreos no identificados, logró documentar algunas fotografías del lugar. En una de ellas, tomada al amanecer, se distingue una forma circular de hierba aplastada que no coincide con ninguna maquinaria conocida. La imagen fue analizada por expertos en agronomía y botánica, quienes afirmaron que las plantas presentaban síntomas de haber sido sometidas a altas temperaturas y a una compresión uniforme, como si algo pesado pero de base perfectamente lisa las hubiera presionado. Pero más allá de las marcas físicas, el elemento más desconcertante fue la figura humana. En casi una decena de reportes similares durante ese mismo mes en Francia, los testigos describieron haber visto seres de estatura humana, vestidos con ropas oscuras, muchas veces con cascos o gorros, trabajando cerca de los objetos. No se trataba de entidades luminosas ni criaturas grotescas. No. Eran técnicos, por decirlo de alguna forma. Reparando, inspeccionando, operando equipos. ¿Podrían estos hombres ser parte de una especie avanzada, realizando tareas de mantenimiento sobre artefactos distribuidos por todo el planeta? ¿O se trata de una tecnología terrestre, desconocida para el común de las personas, operada por una élite secreta con acceso a recursos inimaginables? Hasta ese momento, todo parecía una serie de coincidencias, hasta que, en otro pueblo a tan solo 40 kilómetros, un grupo de niños se topó con un objeto idéntico al descrito en Becar. Pero esta vez, no estaba siendo reparado. Estaba activo. Y dentro de él, según afirmaron los pequeños con una mezcla de miedo y fascinación, había luces que les hablaban. Fue en la localidad de Henencourt, a menos de una hora en automóvil desde Becar, donde el siguiente episodio encendió aún más las alarmas. El 27 de septiembre de 1954, apenas 3 días después del encuentro de las mujeres, 5 niños que jugaban en el campo al salir de la escuela fueron testigos de algo que los marcaría para siempre. Cerca de un granero abandonado, los pequeños notaron un objeto metálico parcialmente cubierto por ramas. No lo vieron aterrizar. Ya estaba allí cuando llegaron. Medía unos 5 o 6 metros de diámetro, con una superficie gris pulida, sin ventanas visibles pero con una cúpula en su parte superior que pulsaba con una tenue luz azul. Al principio, pensaron que era parte de alguna maquinaria agrícola. Pero cuando uno de ellos se acercó demasiado, una abertura circular se deslizó hacia un lado sin emitir ruido alguno. De su interior surgió una proyección de luz que describieron como un rayo líquido, transparente pero vivo, que formaba figuras geométricas suspendidas en el aire. Uno de los niños, llamado Thierry, aseguró que esas figuras comenzaron a girar y reorganizarse hasta formar palabras, aunque en un idioma que no lograba comprender. En ese instante, todos los niños escucharon, sin que nadie hablara, una especie de canto o zumbido rítmico en su mente. No era amenazante, pero tampoco era tranquilizador. Uno de ellos cayó al suelo, desmayado, mientras los otros salieron corriendo, gritando por ayuda. Para cuando los adultos llegaron al sitio, el objeto ya no estaba. Pero lo más inquietante vino después. Thierry, el niño que estuvo más cerca de la abertura, comenzó a dibujar obsesivamente símbolos que nadie reconocía. En su cuaderno escolar aparecieron formas parecidas a circuitos, constelaciones, e incluso patrones que más tarde fueron comparados con antiguos grabados sumerios. Los médicos locales afirmaron que no había daños neurológicos, pero que el niño hablaba de sueños recurrentes donde las luces le enseñaban cómo arreglar algo roto en el cielo. Durante esa misma semana, se reportaron 3 casos similares más en la región. Y aunque los medios comenzaron a ridiculizar las historias, etiquetándolas como histeria colectiva o fantasías infantiles, algunos investigadores independientes notaron un patrón que no podía ignorarse. Los objetos parecían tener funciones específicas, algunos estaban estacionados, otros en movimiento, y varios parecían estar siendo ajustados. No había agresión.
No había invasión. Había mantenimiento. La pregunta era inevitable: ¿estamos siendo visitados por seres que no vienen a conquistarnos, sino a cuidar o reparar algo suyo? ¿Y qué podría ser tan importante como para que sus operarios trabajen en medio del bosque, frente a testigos, sin el menor interés en ser ocultos? Si todo esto fuera una operación encubierta de algún gobierno terrestre, ¿por qué permitiría la exposición pública de estos eventos? Y si no lo fuera, ¿por qué tantos testigos coinciden en cada detalle? Conforme avanzaba septiembre de 1954, la tensión crecía no solo entre los pobladores de las zonas rurales, sino también en las altas esferas del gobierno francés. Aunque nunca se emitió un comunicado oficial reconociendo los hechos, se sabe por archivos desclasificados décadas más tarde que la Gendarmería Nacional y el Ejército realizaron al menos una docena de inspecciones en lugares donde se reportaron avistamientos similares. En la mayoría de los casos, los informes concluyeron con frases como sin actividad anormal comprobable o fenómeno posiblemente meteorológico, pero eso no explica la presencia constante de huellas. Quemaduras circulares en la vegetación, fallos eléctricos en zonas cercanas o testigos paralizados por una luz sin fuente aparente. Uno de los investigadores más serios de esa época, Aimé Michel, periodista y matemático, comenzó a registrar estos eventos y a compararlos sobre mapas. Lo que descubrió fue desconcertante: muchos de los encuentros parecían alinearse en patrones geométricos casi perfectos, siguiendo lo que luego se llamaría la red ortotémica. Una hipótesis según la cual los ovnis siguen trayectorias rectas entre puntos de contacto terrestre. ¿Coincidencia? ¿O evidencia de rutas invisibles utilizadas por estos objetos? Michel también fue quien entrevistó a una tercera testigo del caso de Becar, una mujer mayor que no quiso dar su nombre por miedo a represalias. Ella no solo había visto el objeto y al hombre del gorro, sino que aseguró haber escuchado voces metálicas mientras pasaba cerca del claro, aunque no había nadie más en el lugar. Las voces, dijo, hablaban en un idioma imposible, pero con una cadencia muy clara, como si fueran comandos o instrucciones técnicas. Aquella mujer quedó tan afectada por la experiencia que, según sus vecinos, se recluyó por más de un mes y nunca volvió a salir sola. Hasta ahora, el caso de Becar parece formar parte de un patrón más amplio, en el que estos objetos, y sus ocupantes, operan en espacios rurales, lejos de las miradas urbanas, pero no necesariamente ocultos. Las descripciones coinciden con otros casos posteriores en Europa y América Latina: discos metálicos, seres que actúan con calma y precisión, luces que paralizan, marcas en el suelo, mensajes mentales incomprensibles. Y luego, la huida silenciosa. Lo más llamativo es que muchos de estos técnicos extraterrestres no buscan comunicarse ni establecer contacto directo. Su comportamiento es el de una cuadrilla de trabajo. Llegan, reparan, observan y se marchan. Pero, ¿qué están reparando? ¿Tecnología suya que hemos dañado sin saberlo? ¿Dispositivos olvidados desde tiempos remotos? ¿O algo aún más extraño, instrumentos de monitoreo para estudiar la Tierra sin intervenir directamente? Sea cual sea la verdad, en estos eventos se repite una constante que no debe pasar desapercibida. Lo que se repite en cada uno de estos encuentros es el silencio. No hay palabras. No hay explicaciones. Solo presencias que aparecen y desaparecen como si el tiempo y el espacio no tuvieran el mismo significado para ellas. Como si fuéramos insectos observando a ingenieros que reparan una máquina que ni siquiera sabemos que existe. En Becar, la hierba aplastada quedó como única evidencia. En Henencourt, fueron las voces mentales y los dibujos inexplicables. En otros lugares de Francia, los relatos coinciden en lo mismo: una intervención breve, precisa, sin margen para errores y sin intención de establecer relación alguna con nosotros. Y aún así, dejaron huellas. Huellas físicas, huellas emocionales, y huellas en la memoria colectiva de quienes se atrevieron a mirar al cielo y contar lo que vieron. Hoy, décadas después, esos informes parecen dormidos en archivos polvorientos. Pero quienes vivieron esos momentos aún tiemblan al recordarlos. Porque lo más inquietante no fue ver la nave.
fue ver al hombre junto a ella. Un hombre que no se escondía. Un hombre que parecía saber lo que hacía. ¿Y si estos visitantes no son tan ajenos como creemos? ¿Y si, en realidad, estamos compartiendo este planeta con ellos desde hace mucho más tiempo del que estamos dispuestos a aceptar? Tal vez el caso de Becar no fue una excepción, sino una pequeña ventana a una operación más amplia, más compleja, más antigua. Una presencia silenciosa, trabajando en las sombras de nuestros bosques, bajo nuestras narices, mientras seguimos mirando al cielo esperando respuestas. Si quieres seguir explorando con nosotros más casos como este, suscríbete y activa las notificaciones. Hay muchos más misterios que aún nos esperan. Y si te impactó esta historia, no te pierdas nuestro último video, el caso Overdove, donde un objeto volador permaneció durante 40 minutos frente a un testigo, mientras una figura humanoide lo observaba en completo silencio. ¿Crees que estamos solos? ¿O solo somos los únicos que aún no sabemos la verdad?